y voy a presentar a maestra Carla López, quien es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, es maestro en Estudios del Discurso y actualmente alumno del doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ha publicado libros de cuento, novela, poesía, entre ellos Urbanodontes, Premio Michoacán Javier Vargas Pardo en 2008, Pictografía, publicó por Pictografía de Lima, 2013, en el Premio Michoacán Carlos Eduardo Durón por parte de la SECU en 2020. No voy a ahondar más, voy a dar un poco de palabra a nuestro Alfredo para que nos platique de la correspondencia. Gracias por la presentación. Yo voy a hablar brevemente sobre las elecciones para el gobernador de Michoacán. Mi primera prerrogativa es que siempre cuando se habla de gobernadores en el porfiriato, durante el porfiriato, siempre se dice, pues no sus porfirias, se queda en esta idea como muy preconcebida, ¿no? Entonces, incluso, bueno, Santiago siempre funciona de este modo, que parece que el gobernador está puesto o colocado por el presidente y vicepresidente. Entonces, yo además tomo esta cita de La sombra del caudillo, que dice que él primero te voy a explicar que trabajo principalmente con dos fuentes. Una es la condición judicial oral, consta de más o menos más de 100 documentos, principalmente es correspondencia, y que es del archivo de la familia Campero Calderón. Ahí tengo una imagen de algunos del archivo, que es ya esta parte. La otra fuente es el archivo Porfirio Díaz Manuel González, con además de distintos documentos, y que representa la Universidad Iberoamericana, y está en su biblioteca también, la escuela. Obviamente, no uso nada más oído a fotografiar o a usar para un pedacito de la fuente documental. El archivo de la colección de Judenciano Branco, a la que estoy trabajando, son los segundos, los últimos 24 meses del gobierno de Judenciano Branco, que finaliza en septiembre de 1885, y que lo que tiene son las cartas que recibió como gobernador, organizadas por mes, y algunas firmas, que pueden hablar de Porfirio Díaz, Manuel González, Eduardo Ruiz, prácticamente un gran número de protagonistas de la historia de ese momento. Y de más recientes tengo acceso a las cartas que digo que no son todas, pero por lo menos tengo 2.000 páginas que he estado accediendo de manera muy reciente. Como un antecedente pongo a la elección de 1984 y comentarle que hace José Valadez en el libro de Porfirio que desde 1982 el Estado no ha remontado a favor de la comunidad popular, el sufragio universal de anteriormente como una expresión de libertad política, había quedado reducido a una función de mecánico oficial. Lo que menciona Valadez es que Carlos Rivas, que era el secretario de Manuel González, mandaba una lista, y esa lista eran los candidatos oficiales y los que tenían que quedar sin ninguna modificación.
Y sobre esto mismo está una nota, una carta de Carlos Rivas del 1984, que yo tomo como referencia, y que dice: realizando la lista de candidatos a la Cámara de Diputados, he visto que dio usted una lista de 13 propietarios, y como por ese estado se eligen 15, quedan ustedes las 2 vacantes que deseaban. Que queda un poco ambiguo si se hizo de manera permanente o si fue únicamente de manera desde la presidencia. Pongo este ejemplo que no se va a dar completamente, pero son 2 cartas del mismo día de Carlos Rivas, en el que en el primero le entrega una carta a Luis Romero, y en ella es una carta de presentación a Luis Romero para que sea candidato a diputado y se le entregue personalmente al gobernador. Pero el mismo día escribe otra carta a Carlos Rivas, marcada como confidencial y enviada por correo, avisándole que no es necesario que ponga a Luis Romero, sino que simplemente cumplía con el requisito de ayudarle, porque son amigos de Luis Romero, pero no les interesa actualmente el ser, ¿no? Entonces, la forma en que funcionaban muchas veces estas recomendaciones es que era una moneda de cambio y que todo el mundo parecía conocer que había dicen ahora esta parálisis. Entonces, en el 84 aparece esta lista y hay correspondencia con Carlos Rivas, Manuel González y Porfirio Díaz. Todos los escriben al Valenciano para hacer algunas sugerencias. En las elecciones de 1884 está muy metido el coronel José Vicente Villada, que después fue gobernador de todo el México, y tiene un impulso, una necesidad, un interés muy importante en Michoacán, desde que estuvo durante la Revolución Francesa y en otros momentos, y le interesa más el diputado por Uruapa, pero ahí está ya muy inseguro del tema de Chávez, y con una serie de problemas, movimientos y donaciones que hacen que es un gran dueño de medios de comunicación y de una gran capacidad para llevarlos de un lado a otro. Y finalmente, el diputado José de Acuerdo, en las elecciones hay una lista de candidatos oficiales que ya evidencian que eran todos de la Pancingán, que al final logran repetirlo para que queden todos los candidatos oficiales. Y finalmente, en este mismo año se dirige a Comisión Durante el Magistrado de la Suprema Corte, y se hace una excepción porque no tomará este año el cargo, sino el próximo año. A lo mejor pasará para ser nuestra presidente. Y bueno, Porfirio Díaz entra en diciembre del mismo año. Las elecciones son en septiembre y entra Porfirio Díaz en diciembre, por lo que cambia todo, a diferencia de Juan Manuel González. Ya como tal, en las elecciones de 1985 se empiezan a postular o empiezan a citarse algunos candidatos o a presentarse algunos candidatos. Uno de ellos es Francisco de Local, que había sido diputado en ocasiones anteriores, en la elección de 1930, por la geografía. Importante, o una de las cosas importantes es que hizo un proyecto de la colonización y la inmigración, viendo que se le conoce o se la reconoce nada más, aunque no hubo un gran desarrollo por eso, ¿no? Pero él, que ya era grande para ese momento, ya 70 años por esa época, tenía buenas relaciones con Porfirio Díaz, porque era diputado, tenía ciertas relaciones, entonces es el primero que se propone con Porfirio Díaz porque lo están impulsando los ciudadanos que le han dicho que se hace, ¿no? Hay toda una serie de relaciones que se empiezan a establecer y es un ciclo en el que la información empieza a valer mucho. Entonces, me han dicho muchos que yo tengo que ser un candidato, entonces les sugiero, le pregunto si puedo ser candidato, ¿no? Y entonces, en enero de 85, ya me escriben de la carta de esta carta del archivo de los estudios, preguntándoles si se lanza, no se lanza o qué hace. Y sobre todo dice, y a la atención de que lo platicamos ya en su casa de México hace unos meses, ¿no?
Hay una respuesta que está dando de Porfirio Díaz, probablemente, o posiblemente, y dice que si le están diciendo que lo haga, hágalo porque es un servicio al país. O sea, no se puede poner ahí en duda cuando se va a especializar al país. Pero no hay una carta, como si se tiene un borrador de la carta que se envía por lo tanto hacemos el Congreso o no, finalmente. Y aparece el Vicente Villada, que es un mar de comunicaciones públicas, y lo que hace el coronel Vicente Villada, que ya tiene un cargo como diputado, es mostrar su interés amplio para ser gobernador. Lo que hace es que se reúne con Manuel Romero Rubio, que era el secretario de Porfirio Díaz, secretario, no sabía la palabra, pero es el secretario principal, y además era el sueldo de Porfirio Díaz. Y además de todo eso, había prometido a José Villada patrocinar el periódico El Partido Liberal, que es un partido grande, muy buena distribución cuando se logra publicar. Entonces, incluso mueve la imprenta de Vicente Villada a un lugar más grande para poderlo publicar. ¿Qué sucede? Que se reúne Manuel Romero Rubio, el diputado de la República Eduardo Ruiz, y el diputado local Manuel Aguilera González, que funcionará como una especie de representante de Vicente Villada frente a Luciano Dorantes y Michoacán en general. ¿Y qué es lo que hace? Pues Vicente le escribe a dice, me dijo Manuel Romero Rubio que envió a Manuel Ángeles a un encargo que él tiene, que quiere hacer de alguien que no se piense. Para no ponerse nada, ¿no? Y lo increíble es que cuando empiezan a recibir las cartas de Eduardo Ruiz, de Manuel Romero Rubio, pues empieza uno a dar la historia y resulta que juntan los convoca José Vicente Villada y les gobernador. Entonces, aquí hay una respuesta que esta es la libro de copias de las cartas de Dorantes, y le dice prácticamente que queda enterado y se sabe que le está diciendo Romero Rubio que que le pongan como gobernador, como candidato a gobernador, ser candidato oficial de la primera ministeria, obtener el puesto. El problema es que aquí se complica un poco la historia, porque Luciano Dorantes tiene desde diciembre y noviembre del año 1884 peleando por la mala prensa. Entonces, alguien que se llama el explorador, que aquí está en el 9 de agosto de 1884, y que es un periódico que empieza a golpear a Luciano Dorantes con un grupo de opositores al gobierno de Luciano Dorantes. Y lo que hace Luciano es escribir a los periódicos que publican información del explorador y a los periódicos nacionales, por ejemplo, a Agustín Arroyo de Guerra, que es el director de la prensa, se dirige a él diciendo que es un suscriptor de los periódicos y que el explorador está entrando con un reducidísimo número de personas descontentos con la actual administración. Además de ello, le dice que este grupo realiza dos periódicos más, de La Sombra Brillando y El Acero, que son periódicos muy breves, de 8 páginas, 16 páginas, con formato pequeño, pero que golpean directamente a toda la administración y que son pues muy redundantes, muy fáciles de mover. Y además de todo eso, mencionan varias veces que se dedica a la Ciudad de México, cuando en realidad se está aquí, y eso cambia muchísimo el asunto de cómo funciona. Lo que sucede entonces es que este periódico piensa y que más ha estado golpeando a la administración de Estados Unidos, está editado por Luis González, que es asesinado el 17 de febrero de 1885
lo que entonces complica un poco el panorama para el gobernador, porque se menciona entonces que él lo mandó a matar porque estaba en contra de este periódico, y todo empieza a direccionarse hacia allá. Tiene además un problema que este editor con el prefecto de la ciudad de Morelia, y eso complica mucho más. Evidentemente, el asesinato es muy extraño porque sucede cuando sale de una fiesta y aparecen 5 personas con manos intentando golpearlo en el cuerpo y en la cabeza, y muy pronto aparecen unos camilleros en una carrilla para recoger el cuerpo, ¿no? Entonces, es como todo como un acto de llanto, ¿no? Y además alcanza a gritar que lo van a matar, y sale una mujer muy joven a jalarlo, y es cuando huyen los que están intentando matar. Tiene además una convalecencia más o menos larga de unos 10 días, hasta que finalmente fallece, y hay un asunto muy extraño porque lo enaltecen como un mártir, pero además de eso lo pasean el cuerpo por la ciudad para que todo el mundo se dé cuenta que ha sido asesinado. Lo llevan del estado de actuación de bomberos que está en el caso de San Juan a la Merced, y luego de la Merced lo regresan hacia ahí, ¿no? Entonces es muy evidente que hay ahí un asunto mayor, ¿no? Que entre las cosas que puedo decir, considerar un profesor provinciano que la imprenta donde se este periódico, la verdad que no se la hizo de México, entonces ahí hay un asunto que tiene que ver con más, ¿no? Lo que sucede es que cuando pasa el asesinato, Ponciano Dorantes no duda un momento y escribe a la posibilidad de manera urgente y le dice: oiga, aquí usted dice que ya quiere ser gobernador, no sé cuál es su intención realmente, y además le llegó esta carta y transcribe la carta de Eduardo Amores, para que sepa a qué nivel está llegando el servicio de Villada, y que además los periódicos son sus amigos. Entonces se anticipa con mucho tiempo. El 18 de febrero reciben: a ver, dígame qué hacemos, porque esto se va a comunicar sin decir que asesinaron a nadie, ¿no? Pero echando por delante a Eduardo Amores que ya estaba hablando políticamente con este que o probablemente se convertía en ser su amigo del provinciano en su enemigo potencial. Aunado a todo esto, hay más problemas porque se organizan los periodistas, algunos escritores, y crean la prensa social en México. Esta es su carta de presentación cuando ya queda establecida la prensa social en México, y reúnen prácticamente a todos los periódicos del país, a todos los periódicos importantes, y ahí se nos dan algunos nombres como Lineo Paz, la abuela de Octavio Paz, Agustina Barriada, como que están escribiéndose Edición Honoraris, entre otros, no son por ejemplo los que conocidos están ahí, y en este momento se empieza a escribirle a Lineo Paz, que ahí está la copia de la parte de la verdad, y a otro de los periódicos del Correo de las 12, que es el titular Pedro García. Entonces tiene un interés muy importante en resolver que los periódicos tengan las versiones oficiales y las contrasten con las otras versiones del asesinato de Luis González, y que frenen, porque empieza a ser una cacería de grupos a nivel nacional que empiezan a frenar los que tienen cierto cercanía con violencia. Está todo esto, están ustedes ya además escuchando, y le están preguntando si viene la situación, si no hay relación, si te vas a lanzar, no vas a lanzar, si vas a decir, no vas a decir. Y lo que sucede también que empieza a complicar más o a aclarar las cosas, es que en general la nueva Liliana Nogueras le avisa al Feliciano, o sea, no le avisa a Porfirio Díaz, sino que le avisa el jefe de la nacionalidad, que acaba de nombrar que de armas legales en Michoacán a la general Fabiana Jiménez. Fabiana Jiménez es un amigo de Porfirio Díaz, y cuando dejó la gobernatura en Oaxaca lo dejó a Fabiana Jiménez, y
y tuvo un buen desempeño que duró 2 años, pero que igual que José Vicente Villada no era michoacano. José Vicente Villada fue michoacano, lo hicieron michoacano por los servicios que dio Michoacán en 1873, del 4 por esta vía. Y Manuel Jiménez no es michoacano tampoco, pero como todo esto está todo un enlace porque Juan de la Torre es otro periodista de Michoacán y que además lo conoce todo el mundo, tiene muchos enlaces, viene a Sinapecuaro y conversa con el prefecto que es Pedro Fajardo. Y entonces con Pedro Fajardo, que le escribe a Porfirio Díaz, que tiene relación con Porfirio Díaz, dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me mandaron una carta de Oaxaca, no te puedo decir quién es, y me dijeron 2 cosas. La primera es que, aunque Mariano Jiménez no quiere, va a ser gobernador de Michoacán, y la otra noticia que me han dado es que el gobernador de Oaxaca va a ser Literano, y efectivamente Literano gobernador, y el Literano en Oaxaca. Entonces, Juan de la Torre, cuando ve esta información, se la manda a esta producción grande y dice, esto me comentaron a mí, pero yo no sé, no creo, no la firma, y que tiene la carta que me mostraron. Por lo tanto, esto es un chisme realmente, y empiezan a sacar por las intenciones, ¿no? Finalmente, Mariano Jiménez tarda más o menos un mes en avisar a Porfirio Díaz cómo estaba la situación política, y avisa que los distritos de la capital no aceptan la situación, pero sí tienen interés por saber quién es, porque le llaman a los negocios, los asuntos. Bueno, ustedes no han cambiado de prácticamente nada. ¿Qué pasa? Pues que sigue esperando que se estrellada, y cuando le da el ultimato a se le dice, pues entonces dime cuándo, dice el 15 de abril te respondo, y no le da una respuesta. El día 16 de abril entonces aparece el periódico Liberal. ¿Qué sucede? Pues publica el periódico Liberal y además se le atribuye a este grupo otros periódicos como el Demócrata, el Chinaco, el Liberalismo, y nosotros te habían mencionado. Entonces es todo un asunto mucho mayor porque no son periódicos que son muchos están presentes. Y el Liberal, que se publica el 16, o sea, un día después de que estaba dando la respuesta de Judenciano, pareciera que lo hiciera con muchas personas, porque pasa todo esto en el periódico. Desde su nacimiento aprovecharon para creer que Jiménez usaba su influencia para colocar a un abogado oaxaqueño en el colegio civil. Que la carta de Luis González había sido tan anunciada que las caminas para transportar a los heridos no tardaban en llegar. En el juicio los jueces hacían de la vista gorda por el disparo del centro histórico de un sobrino de un compadre de ignorantes gozaba una licencia con goce de sueldo por esta relación. Que Francisco Menocán, el otro se había candidateado, estaba ya al servicio de Jiménez porque este último gozaba ya de inmensa popularidad para ser gobernador de otros motivos, ¿no? Todo el periódico es muy divertido y muy apasionante porque está en un asunto muy importante para ellos, ¿no? Hay otro elemento que se une a todo esto, que es Carlos González Ureña. Carlos González Ureña es un personaje muy importante en todo esto de que desde adentro, no aparece nunca, pero Carlos González Ureña tiene una relación con Porfirio Díaz muy interesante porque en 1880 le manda en una carta por correo postal de Ureña la firma de José María Morelos Pavón, y le dice: una familia tenía esta firma y yo creo que ustedes es quien deben tener esta firma. Entonces le tiene una carta y le agradece por que esa otra carta y tienen velocidad de comunicación y tiene muy buena relación con Manuel González. Interviene en la elección de Judenciano Morales. Entonces, lo que hace Carlos González es que empieza a presionar, aunque está siendo ministro de la Suprema Corte, a trabajar sobre Michoacán y manda una carta como de unas 6 páginas
pero es un maestro de la retórica y aquí puse 2 párrafos en el que empieza a explicar qué pasa en Michoacán, ¿no? Entonces dice, el primero, bueno, se va a referir a Menocán y a el primero, imperialista, cabezal, fanático, tonto e ignorante, persiguió a los republicanos en aquella época. Su triunfo sería la apoteosis de los créditos y de los retrógrados. Su mecenas, su protector, el Dorantes. Don Francisco Menocán, pobre de espíritu, sin talento, sin juicio, sin patriotismo, ideas fijas y responsabilidad, para ayudar a Carlos de Hechizán, a don Enrique el Doliente, sería un gobernador de Bogotá. Es preferible luchar contra un tirano que está mandado por una rutina. A la risa de compasión o de burla, es preferible morir a puñaladas. Los hombres que han mandado hombres o héroes, hijos de Michoacán, han perecido en el glorioso partido elegido por la tiranía. Morelos, Iturbide, Ocampo, de Gollado fueron mártires. Menocán no puede, no debe escribir como gobernante su nombre del historia mientras no se borra la ley de sus leyes. Entonces, así, demoledor es un tipo que sabe muy bien cómo escribir, tiene una capacidad de la retórica muy amplia. Todas las cartas son así, muy terribles, ¿no? O sea, ser enemigo de este hombre es la garantía de que no te va a entender. Pero bueno, todo esto, porque se escribió a Porfirio Díaz de la televisión grande, pero en Porfirio Díaz parece que Porfirio Díaz se une a los como dicen, se puede hacer el caso a él y que la historia no lo a él, ¿no? Y le dice que tiene que ser, aunque no sea de Michoacán, aunque no sea político, que sea el gobernante, y entonces propone a Mariano Jiménez. Se reúne con Feliciano Dorantes, este hombre venga y Porfirio Díaz en México para acordar que haya que proponer a Mariano Jiménez. Y cuando regresa Feliciano Dorantes y Carlos Felipe se regresa a su casa, le escriben los dos a Mariano Jiménez y le dicen una vez que se ha comentado. No le entro, no me interesan sus asuntos. Y cuando la ves a la Porfirio Díaz, dicen, ¿por qué ellos estuvieron ustedes? Yo tenía que haber venido. O sea, ustedes que se meten. Y además, hay que reconocer un poco más. Al final, se ve un poco obligado Mariano Jiménez a aceptar el puesto, porque aparece el pueblo libre. Todo es un misterio porque este es el periódico que publica Mariano Jesús Torres, que es un otro periodista con Artes Torres. Mariano Jesús Torres también fue uno de los primeros que postuló a Porfirio Díaz en 1884 para que se reeligiera. En Michoacán fue el primero y en el país fue uno de los primeros que hizo un periódico y siempre tuvo interés que se tomara en cuenta para los gobiernos. Sin embargo, no se le hizo en general como él hubiera querido, pero lo que sí sucedió es que tenía mucha relación con varias personas. Por ejemplo, con Manuel Morena publicó un periódico, con Eduardo Ruiz publicó un periódico, entonces tenía información de primera mano de muchas personas, tenía comunicación con otras personas, y lo que hace es que seguramente la lista Carlos González Urella, y antes de que haya aceptado Mariano Jiménez, cuando ya dice que no va, aparece el pueblo libre, las cosas sin que haya aceptado, y se ve un poco obligado a decir, bueno, pues sí, y además Porfirio le tenemos claro que dice Mariano Jiménez es grande, y lo que él quiere es jubilarse, dice la Fe de México, y dedicarse a sus hijos, que además creo que lo vea perdido bien porque murió a los 6 años y está como gobernador de Michoacán. O sea, en general creo que a lo mejor sería una dolencia, pero una cosa que no es clara. Y, por si fuera poco, en esta imprudencia que comete Mariano Jesús Torres, le dio una carta a Porfirio y dice, ya postulé a su candidato, y entonces es como, pues si él no ha aceptado
se ve complicado, no había información pública, no era de conocimiento general. Para cerrar todo este asunto, todos los que se con las cartas encontraron los archivos, y al final lo que sucede es que el 20 de mayo, o sea, el medio se publica el 5 de mayo, y el 20 de mayo les avisa, como decía antes, cuando ya ha aceptado Mariano Jiménez, unos pocos días antes, a todos sus prefectos que candidatamos a candidatura a Mariano Jiménez, y que necesitamos dos cosas. La primera, tener clubes, que no haya partidos, tener clubes que postulen a Mariano Jiménez. Y la segunda, hay que hacer cursos y cartas que vayan al Congreso para que los redes sacaran, porque si no, no la va a hacer. Ya no tenía resuelto que se generara, pero bueno, no. Entonces, es un problema, pues más o menos grande, porque no lo puede resolver de manera sencilla. Y finalmente, muy por muy para los 7 días, porque había mucha aceptación, se declara ciudadano michoacano Mariano Jiménez, y prácticamente ya es un talento oficial, ya no había vuelta atrás, ¿no? Es un asunto que ya está prácticamente resuelto, ya que lo que dice muchas personas de representación del Estado, su mayoría partes liberales, distinguidos nombres ajenos a corrientes políticas de partidos, han iniciado con pública aprobación la candidatura del señor general Mariano Jiménez para gobernador del Estado en el próximo periodo constitucional. Y bueno, ahí está la inserción del periódico oficial en el que avisan a la comunidad que se ha declarado ciudadano, ¿no? Más o menos así es como está el asunto, porque no es tan sencillo cuando de pronto está esta declaratoria, y sí lo puso Porfiria, ya hay todo un asunto atrás, pero mucho más amplio. Quizá al final su interés siempre ha sido ponerlo, como jefe de las armas, pero no hay cargas, no hay seguridad. Es una de las cosas que sucede con las cartas, ¿no? Que además habrá que ser un poco mal pensado, como siempre debe ser, y hay mucha información que beneficia y mala información, ¿no? En todas las cartas hay abuso, es decir, sí, como el día que usted me dijo, o el día que yo supe, pero como no hay forma de comprobar esta información, sino es con la palabra, entonces cambia muchísimo las cosas. En los periódicos lo que sucedía es que, por ejemplo, en el caso de Luis González, que fue asesinado, el prefecto de Morelia, que era como el prefecto de las armas de Morelia, lo denunciaba de manera continua perdía los casos, ¿no? Entonces iba y lo tomaba, lo relacionaba, tengo ganón, que tiene que sacarlo para ver, ¿no? Entonces era una lucha constante. Y hay un grupo de opositores que son en la imprenta evangélicos, que son 4 personas que son muy amigos de José Vicente Villada. Además, José Vicente Villada es de los inversores del tranvía en Morelia, y cuando el que vive en Morelia lleva los tranvías a dice, oigan, es que estamos en la quiebra, los que están fuera, algo por lo nosotros no somos parte de esa compañía, ¿no? Entonces, hay toda una serie de juegos que sería muy amplio poderlo platicar en estos pocos espacios. Bueno, hasta aquí serían las claves para saber qué pasó con Mariano. Qué interesante. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me resulta que es como decimos con la vejada, ¿no? Creo que esa lucha, podría decir, ¿no? Que se ha venido siempre haciendo. Qué cosa que después de, o sea, 100 años, 200 años, que hemos venido repitiendo esta historia que decimos los creadores. La historia es infinita. Pero no solo cambiarla y seguimos igual. Entonces, aquí vemos porque todo lo que era la revolución, era esto, la suma de como montar, etc. O sea, ¿cómo ha pasado la historia
en estas traiciones, en estas, fíjate todo el manejo que hicieron por cambiar a Mariano Jiménez de ser oaxaqueño a ser Juan, ¿no? Esta tranza, entonces ahorita yo te preguntaría, por ejemplo, decías de un magistrado, ¿sí? ¿Es un magistrado? ¿Será lo mismo? O sea, ¿hacían algo o sea, que lo vamos a hacer? ¿O cómo? Sí. O sea, fíjate, estamos de drogas, entonces, mi impresión que estamos en una, de verdad, a mí perdón, me preocupa, les digo a todos, que seamos una sociedad evolutiva, en verdad, que la historia no nos enseñe nada, por eso se vuelve a repetir. Entonces, es una constante, de verdad, de la historia. Y vemos esto, lo más claro. Es una gran historia, qué padre, porque la cuentas como un chisme, padrísimo. ¿Qué dices? ¿Cómo chisme? A ver, ¿cómo? Quiero más. Entonces, me dejas como más. Queda pendiente, pero está muy interesante porque de verdad haces una reflexión. Yo digo, aquí está varios candidatos, hablaría y lo voy a decir. Morón, Yarabí, Fabiola, que lo escuchen, mi jefa, ahí está la condena y pasa al agua, ¿no? O sea, es estas mañas y estos discursos de esos millones que van peleando y luchando por algo que solamente bueno, eso es verdad, pero también es un poder, porque el poder te da muchísimas cosas y sigue habiendo esos asesinatos y estos cosas de periodistas, o sea. Pero todo esto que me estás diciendo lo estoy viviendo hoy, o sea, y de verdad siempre lo mismo, esto es cívica, sí, pero ¿por qué no debe ser evolutivos? No, seguimos siendo retrógradas, y qué impresión, eso del matizado me sorprende, no te lo voy a preguntar, y ya con eso concluyo, y felicidades, me encantó. Gracias. Se hace la flexión para magistrados federales y locales. La Constitución del 57 ya no previó justamente y se reformó en el 17. Exactamente. Bueno, y además en el 84 le mandaron a Comisión Oral de Presencia. Estos son los candidatos también para magistrados, y aparece su nombre, con destacados que iba a Cristian. Y a mí en la primera necesidad de no poner mi nombre porque sería muy raro que quisiera. No, no quisiera la lista demanda, pero bueno, sí sé que es una serie felicidades maestro Alfredo, y me parece como muy importante, igual como bien decía en la participación que me antecedió, que es esta relación no solo de las misivas, el asunto de las cartas, sino también este asunto de comparar, ver otra vez, como bien decía, hoy en la actualidad, el trabajo de la prensa. O sea, cómo va a influir también en estas decisiones, ¿no? En esta parte de Mariano Jiménez pues ya está ahí en el encabezado, ¿no? Que casi es el gobernador, ¿no? O sea, por aclamación, ¿no? Que un poco el trabajo de los medios de comunicación, en este caso, lo que había que era la prensa. Seguramente ahí. Exacto. Faltan algunas cosas que ya están adelante, pero es como no votaban todos, entonces por eso esos periódicos que eran instituciones pequeñas tenían tanto impacto, ¿no? Que ahora votan todos. Las formas son distintas, ¿no? Entonces, actual trabajo con profesores, pero si no votaban todos, pues no votaban todos los hombres, ¿no? Pues con 1000 ejemplares en Michoacán, Morelia era demasiado calidad, pero pero sin embargo era una forma de validar socialmente y darle aceptación, ¿no? Incluso en este asunto de darle a la ciudadanía moreliana. Entonces sí me parece como muy importante como el contraste entre las cartas y el asunto de la prensa, amén de saber quién está detrás de los que están escribiendo los periódicos. Bueno, también aportando, creo que más que una pregunta de un comentario, es que qué importante es que tengamos esta mirada de esta documentación, porque podríamos quedarnos solamente con la información de los diarios que están, pues como al día de hoy es el cuarto poder, que está con una línea directa, con una información, porque está subsidiada esa prensa, la mayoría de las prensas. Entonces, tener el contraste de lo que pasaba realmente con esta correspondencia que tú nos ofreces,
nos da un contraste muy interesante porque no nos quedamos solamente con lo que quería que leyéramos, sino que con lo que realmente estaba pasando abajo del poder, ¿no? O sea, hacia dónde querían manejar estos hilos y cómo lo querían hacer, ¿no? Y que no había más que leerlo ahí para saber, porque este periodo que manejas, que nos platicaste, es muy convulso, o sea, hay mucha información, siento que bueno, nos llevamos al día de hoy a las redes sociales que te metes y hay demasiada información, pero de mucha prensa pagada, que tú estás viendo que por algo te salen ciertas noticias que alguien pagó para que te salga a ti a cierta hora y en cierto momento, y esto también estaba dirigido específicamente a ciertos intelectuales, a cierto grupo de la sociedad que sabían que iban a lograr, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva que tú nos estás ofreciendo de esta correspondencia que es privada, pero si no lo tuvieras tú, nos tendríamos que ir a echar un clavado a la Ibero con 800,000 documentos, pero ya esta selección que tú nos estás ofreciendo es muy enriquecedora porque tenemos como un contraste para saber, por tener un poco más de información de lo que nos estás presentando en este periodo de tiempo. Sí, además falta, no el tiempo, pero falta la prensa que era parte de los cristianos, o de la que apoyaba a los cristianos, que era la idea, y que siempre también golpeaba. Claro que la historia de los periódicos se golpea, pero por encima, nada más,